La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gran esperanza consiste en colocar nuestra mirada en Jesucristo para amarle, servirle, seguirle y cumplir los planes que Él tiene para con nosotros y los planes de Él para la humanidad y los planes que Él tiene de nosotros hacia Él. Amado televidente, usted es cordialmente bienvenido a los estudios bíblicos transmitidos desde los estudios de la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. En este programa, retornándose al Dios vivo y verdadero. Hoy continuaremos hablando sobre el liderazgo de uno de los grandes líderes más poderosos del mundo. Me refiero a Jesucristo. Hemos venido hablando en el programa anterior acerca de que Él es la luz y que Él se transfiguró delante de sus discípulos mostrándoles totalmente su gloria, su majestad y su poder. Se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso lo vemos claramente a la luz de Mateo 4:16, que el pueblo también asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre la vida de ellos. Según Mateo capítulo 17, verso 2, nos habla de la transfiguración. Muy bien. Entrando en materia, quiero que vayamos al libro de Lucas. Lucas nos habla específicamente de la misión de Jesucristo. Nos habla de ese propósito glorioso. Había venido con una misión que abarcaba la humanidad para que todos pudieran ver la salvación de Dios. Lo encontramos en Lucas capítulo 3, verso 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne verá la salvación de Dios, que Dios salva a través de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. La gente se está viendo, o mejor dicho, está viendo las multitudes de personas que ahora glorifican a Dios. Ya no son borrachos, no son adúlteros, no son fornicarios, no son hechiceros, no son ladrones, no son asesinos. Ahora son gentes que dejaron de ser odiosos y pasaron a amar. Ahora tienen sus cónyuges, aman a sus cónyuges, respetan a sus cónyuges, cuidan de su familia. Ya no la destruyen. No se destruyen a sí mismos. Los cambios los ha estado operando este gran líder llamado Jesucristo, que es el gran Salvador, el gran Señor. Por lo tanto, a través de Lucas capítulo 3, verso 6, verá toda carne la salvación de Dios. Y según Lucas 19, 9, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, hablando de un hombre que era cobrador público, es decir, que cobraba los tributos públicos en la ciudad de Jerusalén. Era Zaqueo, un publicano, pero este jovencito o este señor chaparrito quería ver a Jesús, pero no podía porque era pequeño. Y por causa de la multitud, peor, decidió subirse a un árbol sicómoro. Al verlo Jesús arriba le dice: Zaqueo, desciende, quiero posar hoy en tu casa. Aquel hombre
ciertamente chaparrito como un niño, corrió para dar la noticia en casa que Jesús iba a llegar. Y ciertamente cuando Jesús llegó, él dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ciertamente todo buen líder lleva buenas noticias. Las noticias de la gran salvación, noticias de vida, de esperanza, de cambio, de restauración sobrenatural. Según Lucas capítulo 19, verso 10, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Pero al contrario del otro gran líder que existe en el mundo, y ese otro líder es un líder terrible, espantosamente terrible, porque él viene para hurtar, matar y destruir. Ese es el diablo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces Jesús es el líder enviado desde las alturas de los cielos. Lo envió el Padre para dar testimonio de la gran salvación para toda la humanidad. Por eso Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabemos entonces de las tentaciones que tuvo para que ese plan no llegase a su término, y también sabemos que de las insidias diabólicas para frustrarlo, no solamente desde afuera, sino también desde adentro. Jacobo ciertamente y Juan pidieron autorización para pedir fuego del cielo contra los samaritanos, pero su respuesta fue: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas capítulo 9, verso 56. Qué maravillosos son estos pasajes bíblicos de este gran líder llamado Jesucristo. Acuda a ese líder precioso, nunca jamás será avergonzado usted, porque él vino ciertamente no para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Son estos dos mismos apóstoles los que, instigados por su madre, ciertamente aspiraron puestos imaginarios en la mesa del reino, pero recibieron una contestación bien contundente de parte de Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Ese es el propósito de los líderes que Dios también ha levantado. Hombres y mujeres que Él ha capacitado no están puestos para destruir, no están puestos para derribar la gente, para pisotearla. Al contrario, están puestas para la restauración, para servirles, no para hacer que les sirvan, sino para servir. Esto es lo que Dios nos llamó a servir, y no para que nos sirvan. Así como Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y quién es ese Hijo del Hombre? Es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Cuando leemos el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 15 en adelante, Él es la imagen del Dios omnipotente, la imagen misma de Dios. Y vemos a la luz de ese pasaje, más abajo en el 16, Él creó todas las cosas, Él las sustenta, son de Él y para Él. Pero a pesar de ser Dios, creador de todo lo que no vemos y de lo que no vemos como lo que vemos, Él es el Señor, Él es el dueño de todas esas cosas. Y por lo tanto no es orgulloso, no es vanidoso este gran líder. Gracias por amarnos y gracias por entregarse a sí mismo en el favor nuestro y rescatarnos de toda condenación. Y también este gran líder es un gran servidor, nos sirve de una forma sobrenatural.
¿Cuántas veces clamamos a Él? Él nos da la respuesta que necesitamos. En Mateo 20:28, usted puede leerlo en su propia Biblia, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora bien, Jesús vino en tercer lugar para dar vida y para darla en abundancia. Eso lo vemos en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aunque su santa presencia producía una división entre creyentes e incrédulos, siendo la luz producía un entusiasmo magnético por seguirle. Los que en realidad eran incrédulos era todo al contrario. No querían seguirlo. Y las veces que procuraban seguirlo, entonces esas personas cambiaban rápidamente de actitud a la luz de la palabra de Dios. Vemos que los que lo hacían experimentaban la potencia de su vida, siguiéndolo con todo entusiasmo, con todo el gozo, con toda libertad y de buena voluntad. Estos eran impactados por la presencia del poder que emanaba de nuestro Señor Jesucristo. Pero los incrédulos eran amargados, estaban llenos de odio, estaban tristes, estaban deseosos de quererlo capturar y matar. Cosa terrible es que el religioso tiene el corazón empedernido, endurecido. Lo tiene completamente tan duro, más que un pedernal, más que una roca fina. Qué triste y qué doloroso ser incrédulo y ser duro de corazón. Eso lo hace el diablo cuando se le da la oportunidad. Pero aquellos que sabemos quién es Jesús, nos deleitamos y nos esforzamos por estar en su presencia. En verdad, uno de los grandes temas de Juan era la vida. Ese era el tema más maravilloso para Juan. Saber que Jesús es la fuente de la vida. Qué maravilloso pensar en eso. Vida de Dios para todos los hombres, siempre asociada con la persona de Cristo. Cristo era un líder vivo porque tenía vida en sí mismo y podía transferirla a los demás. Reiteradamente hablaba de dar vida. Eso lo leemos en el libro de Juan capítulo 6, verso 33. En ese pasaje, como el capítulo 17 de Juan, versículo 2, usted puede leerlo detenidamente, meditar en ese pasaje, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el propósito de este gran líder, saciarlo a esa alma que está muriendo de hambre espiritual. Jesús vino para darte totalmente esa victoria en tu propia vida, esa victoria gloriosa de que tú no padezcas necesidad, sino Él está dispuesto a saciarte. Porque el pan de Dios, que es aquel que descendió del cielo, da vida al mundo. Come de Jesús, participa de Jesús, cree en Jesús y recibe a Jesús en tu corazón. En Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así lo declara Jesús también en Juan capítulo 10, verso 28. Y en Juan 2, Juan 17, 2 y 3. Jesús está orando y diciendo, como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna a todos los que le diste. En otras palabras, Jesús en la oración que está haciendo, le está diciendo al Padre, tú me has dado autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Si usted es una persona realmente llamada por Dios hacia a Jesucristo, usted es más que bienaventurado, es una persona dichosa. Dichosa, ¿por qué? Porque el Padre lo trajo hacia Cristo su Hijo. Y si Él lo trajo hacia Cristo, usted debe de ser la persona feliz, dichosa siempre. ¿Por qué? Porque Dios es Dios grande, glorioso, supremo y eterno. Él está dispuesto a prosperarlo, a bendecirlo y ayudarlo. Ahora bien, vemos en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús tiene todo el plan perfecto de que todos los hombres sepamos que Dios es el de la vida eterna y que toda persona debe de conocer al Padre a través de Jesucristo, que Él es fuente de vida y que su Hijo también es fuente de vida, que a través de Jesús podemos ir al Padre y tener acceso hacia el Padre. Es necesario entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En algunos casos, como en el que nos ocupa, de hacerlo en abundancia, los que le seguían recibían vida, alimento sólido para expresarla sin limitaciones. El liderazgo del Señor Jesús tenía objetivos muy bien definidos y metas muy concretas, muy firmes. Ahora bien, los propósitos sobresalientes de Cristo era, número 1, hacer siempre la voluntad de Dios su Padre, nuestro Padre. Segundo, salvar a las almas de toda clase de condenación. Tercero, darles sustento constante para que no sufrieran necesidades, no se muriesen de hambre. Y cuarto, mantener una vida de justicia. Y quinto, aclarar, eliminar los pensamientos y los pasos de los suyos. Ese es el gran propósito. En segundo lugar, la particularidad de su vida. Todos nosotros tenemos dos esferas de nuestra vida que necesitamos cultivar para ser completos en Dios: la comunión y la obediencia. Ahora, en el caso de Cristo como enviado del Padre, fue muy singular en su forma de presentarle. Se destacó por el modo de interpretar la sujeción, porque era la manera en que podía darle a conocer. Su gloria se manifestó ciertamente, maravillosamente, a todos aquellos que estaban presentes cuando Él caminaba sobre la faz de la tierra. En Juan capítulo 1, verso 18, por una parte decía, el que me envió conmigo está, no estoy solo, porque yo hago siempre lo que le agrada, dice Juan 8, 29. Por otra parte, porque yo de Dios he salido y he venido, Juan capítulo 8, verso 42. En un sentido, parecían estar siempre juntos, y en otro no, pero los evangelios nos enseñan que había una total armonía, de modo que el Padre estaba siempre en el Hijo. En un sentido hubo separación en la encarnación, y en otro permaneció inquebrantablemente y perfectamente esa comunión con su Hijo Jesús y su Hijo Jesús con el Padre Celestial. Ahora bien, el sentido de la oración.
Los patriarcas oraron, los profetas, los reyes también lo hicieron, pero ninguno lo hizo como Cristo, dándole un sentido de igualdad. La oración ocupaba un lugar prominente en su vida, porque era una necesidad y con frecuencia destinada noches enteras a conservar esa relación, esa comunión entrelazada con su Padre Celestial. Eso lo vemos claro a través de muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesús se madrugaba siempre para estar en comunión con Dios. Según Marcos capítulo 6, verso 46, Jesús se iba a las montañas a orar. Pasaba toda la noche muchas veces orando. Otras veces se madrugaba a orar, como vimos en Marcos 1:35. Jesús mantenía una relación íntima con Dios. La pregunta es, ¿la mantenemos nosotros? Si mantenemos esa comunión como Jesús la mantenía con el Padre, de seguro seremos respaldados por Dios. De seguro seremos prosperados por Dios. De seguro la mano de Dios se extenderá para hacer grandes cosas en aquellos que lo necesitan. Ahora bien, Marcos 1:35 dice claro, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús ciertamente estaba perseverando en la oración constantemente. ¿Y cuál fue el resultado de estar en la comunión con el Señor? Según Marcos 1:36, le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Quiero que reflexionemos en esto. Muchas veces como pastores estamos esperando a los feligreses que llegan o que lleguen al templo. Esperamos que llegue una buena concurrencia. El asunto es que no llega la concurrencia que esperamos. La razón por qué es muy sencilla y simple. Es que no hemos estado en comunión correcta con el Todopoderoso. Esa es la situación terrible, porque no hemos estado en comunión correcta con Dios. Por eso es que a veces nos sentimos frustrados porque no llega la gente, porque estamos desconectados de aquel que nos llamó para que fuésemos sus siervos. Jesús dijo claro en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Sin mí no podéis producir los frutos que necesitáis producir. Es importante entonces mantener esa comunión. Jesús la mantuvo. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Qué interesante. Le buscaban porque había poder en Jesús. Le buscaban porque salía virtud para sanar, para liberar. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, echaba fuera a los demonios y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir de él a Betsaida. Es decir, ir delante de él al lugar llamado Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esto está en Marcos capítulo 6, verso 45. Y dice la Biblia en el versículo 46, nos dice claro, y despedidos. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo estaba en tierra. Ahí estaba orando, ahí estaba clamando, estaba hablando con su padre toda aquella noche. Pero mientras él oraba,
la barca en que iban sus discípulos estaba siendo sacudida desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Imagínense, 4, 5, 6, 7 y 8. Cosa tremenda. Sumemos, en este caso, desde las 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta las 4 de la mañana. Esto equivale como a 11 a 12 horas que fueron sacudidos fuertemente de una forma terrible por el viento y las olas. Pero Jesús estaba en tierra. Dice claro el versículo 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Así estaba Jesús. Pero viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pero viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque estaban aterrorizados por la tormenta, por los vientos, por esos huracanes fuertes, ya que las olas subían más alto y tan alto que parecía que una de esas olas que cayese en el barco los hundiría hasta el fondo. Pero mientras ellos peleaban con ese viento y con las olas, ven a un personaje caminar sobre las aguas. Y viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Los 12 hombrecitos ahí, esos que dicen que tienen muchos músculos y que cargan los pantalones, ante aquel personaje poderoso, pensaron que era fantasma, estaban temblando. Pero porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios siempre trae la calma, Dios siempre trae la bonanza, Dios siempre trae la paz al corazón abatido. Y él mismo hace parar los vientos y cesar las olas. Todo lo pone Dios en quietud. Qué poderoso líder ese, enviado de lo alto para bendición de todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Conviértase usted en un imitador de este gran líder llamado Jesucristo y verá cómo Dios lo usará para su honra y para su alabanza. Oh, sublime buen Dios, bendice el 100% a todo televidente, Señor, que tú llamaste y has capacitado. Bendice a aquellos que están, Señor, deseosos de obedecer tu palabra. Bendícelos de manera grande. También toca sus vidas. Confórtalos con el fuego de tu Santo Espíritu, Dios. Amuralla sus vidas con tu presencia, dando también sabiduría a sus corazones y a sus mentes. Te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.